Se nos da f de x es igual a 6 veces la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2 menos 3, y se nos pide que resuelva f de x es igual a 8. Porque se nos pide que resolvamos f de x es igual a 8. Sustituimos 8 por f de x y resolvemos la ecuación radical resultante. La formación de la sustitución nos da la ecuación 8 es igual a 6 veces la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2 menos 3. Ahora para resolver la ecuación de raíz cuadrada, primero aislamos la raíz cuadrada y, por lo tanto, comencemos agregando 3 a ambos lados. Simplificar 8 más 3 es 11. Tenemos 11 iguales en el lado derecho, negativo 3 más 3 es 0. El lado derecho ahora es solo 6 veces la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2. Y ahora para aislar la raíz cuadrada, dividimos ambos lados entre 6. A la izquierda tenemos 11 6, igual a la derecha 6 dividido 6 simplifica el 1, y tenemos la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2. Ahora que hemos aislado la raíz cuadrada, para deshacer la raíz cuadrada ahora cuadramos ambos lados de la ecuación. A la izquierda, el cuadrado de 11 6 es igual a 11 al cuadrado sobre 6 al cuadrado, que es igual a 121 36. Y a la derecha, la cuadratura deshace una raíz cuadrada y nos queda con x menos 2. Ahora resolvamos para x, sumamos 2 a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda. Ahora tenemos 121 36 más 2, escribamos más 2 como más 2 sobre 1. Igual a la derecha, negativo 2 más 2 es 0. Ahora tenemos solo igual a x. Entonces, la solución es igual a la suma, pero, por supuesto, debe obtener un denominador común. El mínimo común denominador es 36 y, por lo tanto, necesitamos escribir 2 sobre 1 como una fracción equivalente con el denominador de 36, y por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por 36. Esto nos da 121 36 más 72 36. Es igual a x. Y para determinar la suma, el denominador sigue siendo el mismo y sumamos los numeradores. 121 más 72 es igual a 193. Entonces tenemos 193 36 es igual a x. O x es igual a 193 36. Esta es nuestra solución, pero verifiquemos que satisfaga la ecuación volviendo a la ecuación visual aquí, y sustituyendo 193 36 por x. Realizar la sustitución nos da 8. Es igual a 6 veces la raíz cuadrada de 193 36 menos 2 o menos 2 sobre 1 menos 3. Vamos a determinar esta diferencia aquí. Recuerde que el común denominador será 36. Multiplicamos la parte superior e inferior de 2 sobre 1 por 36 para obtener el denominador común. Esto nos da 8 iguales 6 veces la raíz cuadrada de 193 menos 72. Es igual a 121. Lo que nos da 121 36 menos 3. Y la raíz cuadrada de 121 36 es igual a 11 6, lo que nos da 8 es igual a 6 veces 11 6 menos 3. Simplificando aquí antes de multiplicar, hay unos 6 y 6 aquí y aquí. Por supuesto, ahora solo tenemos una vez 11. Entonces esto nos da 8 iguales a 11 menos 3 y 11 menos 3 es 8. Verificar que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.